y que juntos derramarán bendiciones glorificando a Dios, y Dios se glorificará en sus vidas y derramará misericordia en abundancia. Libro de los Romanos, capítulo 3, verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pues si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, y su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Vamos a orar en esta hora. Le damos gracias a Dios por la oportunidad preciosa de estar delante de su presencia. Padre nuestro que estás en los cielos, maravilloso Dios, tú que derramas bendiciones abundantes sobre nuestras vidas, y que en tu poder y en tu gloria, Señor, extiendes tu mano de misericordia para cada uno de nosotros, sabiendo, Señor, que estando muertos en delitos y pecados, estábamos destinados para la condenación eterna. Pero en tu gracia, Señor, y en tu amor, hemos encontrado perdón y el boleto hacia la vida eterna. Háblanos, Señor, a través de tu palabra.
Glorifica tu nombre, Señor, y derrama misericordia cada día. Y añade, Señor, los que han de ser salvos. En el nombre de Jesús, por quien te damos las gracias. Amén, Señor. Y amén. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Pueden tomar sus asientos. Y en esta hora corresponde estudiar este precioso capítulo 3, que hace unas cuantas lunas, unos cuantos días, lo tocábamos también para ver aquel tema de la depravación total, en la cual es una doctrina muy señaladora para el ser humano, en la que señala al hombre depravado, al hombre perverso, al hombre malo, al hombre que todo lo que hace va de continuo hacia la maldad. Y hoy no es la excepción. Y aunque no vamos a hablar de la doctrina de la depravación total, sí vamos a hablar de la depravación y de la culpabilidad del hombre. Oye, iglesia, la depravación y la culpabilidad del hombre delante de Dios. En el primer capítulo del libro de los Romanos, Pablo hace ver la culpabilidad de los gentiles o de la gentilidad, que habiendo escuchado palabra de verdad, palabra preciosa de Dios, los gentiles se habían inclinado a la imaginería, se habían inclinado hacia la idolatría. Y dice ya el verso 23 del capítulo 1: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. Y eso hace un señalamiento por el cual Dios es celoso. Y dice allá la palabra de Dios, Éxodo 20: no te harás imagen de ninguna especie, ni arriba en los cielos, ni en la tierra, ni aún debajo de la tierra, porque yo, Jehová, celoso soy. Y Pablo, al encontrarse con los corintios, notaba cómo los corintios habían hecho una inclinación. O sea, la gentilidad se había inclinado a hacer imágenes de aves, de especies sobre la tierra, de hombres, y los adoraban como que si fuesen Dios. Hoy en la actualidad es lo mismo. El hombre ha dejado la gloria de Dios, el hombre ha dejado la cobertura de ese Cristo glorioso y el poder del Espíritu Santo para seguir imágenes de hombre que son abominación a Dios. Pero oiga esto, cuando llegamos al capítulo 2, los judíos que estaban contentos y felices porque Pablo estaba exhortando a la gentilidad por su pecado, Pablo les dice también a ellos que eran igualitos, iguales de sinvergüenzas e iguales de pecadores. Y les hace ver en el capítulo 2 que también ellos, sabiendo lo que Dios era y sabiendo la posición y el privilegio que Dios les había dado, de que a ellos les hubiese llegado primero el mensaje de salvación, ellos también estaban siguiendo doctrinas erróneas y estaban se anteponiendo como seres sobredotados sobre la gentilidad. Pablo les dice: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal haces,
y haces lo mismo, que tú escaparás de la ira de Dios. De ninguna manera. Porque tanto judíos como gentiles somos seres humanos con un montón de defectos, al igual que virtudes. Y es por ello que Pablo exhorta más fuerte incluso al judaísmo, a su raza, por cuanto ellos, habiendo tenido el privilegio de haber recibido primero la palabra de verdad, ahora estaban haciendo lo mismo y peor, porque le era de doble pecado. Porque conociendo la verdad, dejaban la verdad para seguir doctrinas raras o enseñanzas raras y anteponer incluso la circuncisión sobre cualquier cosa sobre la tierra, y la circuncisión aún sobre la gloria de Dios sobre el ser humano. Cuando llegamos al capítulo 3, la Biblia nos hace mención en el hecho de la posición del apóstol Pablo, y les hace ver en la ventaja del judío y en qué le aprovecha la circuncisión. Y al mismo tiempo les hace ver la importancia de la humillación del hombre delante de Dios, a tal grado de que no importa el conocimiento que tengas ni la relación que tengas, no importa el sacrificio que tú puedas hacer, no importa los donativos que tú puedas hacer a la iglesia, si tú no te arrepientes, te vas al infierno. Porque todo hombre es malo delante de Dios, y su culpabilidad es grande, porque desde que nace con el pecado incrustado en su vida. A tal grado que nadie puede decir, no he pecado. O como algunos dicen, no, si yo soy justo, porque yo vengo de una cuna de alta cultura, porque yo he estudiado, dicen otros, o porque traigo una herencia cristiana, dicen otros. Nada de eso te sirve cuando estés en la presencia de Dios. Lo único que contará y lo único que servirá para tu vida es si tú le abriste el corazón a Cristo y lo aceptaste como tu Salvador personal. De ahí hagas lo que hagas, no importa. Dice allá el libro de los Corintios, capítulo 13, que tú puedes tener palabra de ciencia, palabra de sabiduría, pero si el amor de Dios no está en tu vida, tú no eres nada. Tú puedes inmolarte y darte en sacrificio, pero si en tu vida no está la esencia de Dios, tampoco eres nada. Y puedes darte golpes de pecho y puedes catalogarte como lo mejor, pero si Dios no está en tu vida, tú no eres más que un fracasado, y el día de mañana estarás en la condenación eterna. Cuando Pablo hacía referencia de esta posición, de esta exhortación hacia los judíos, ya se puede imaginar la reacción judaica. Ya se puede imaginar todo lo que querían hacerle al apóstol Pablo. Porque ellos se consideraban superiores, ellos se consideraban mejores, y hasta la fecha se siguen considerando superdotados. A tal grado que ellos ponen de manifiesto el conocimiento, ponen de manifiesto la circuncisión y ponen de manifiesto la ley. Pero dice la Biblia que la ley mata, Cristo vivifica. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Pablo les hace ver
que los judíos están en rebelión y que Dios derramará juicio sobre ellos. Y la reducción de la justicia judía, como lo menciona el verso 3, y lo hace injusticia, no podía pasar por alto la inescruzable posición del apóstol Pablo cuando les hace el señalamiento de la urgente necesidad que ellos tenían de buscar de Dios y de recibir a Dios en su corazón y de dejar de hacer señalamientos, para que al igual que allá en el capítulo 2 Pablo les decía: tú que señalas el pecado de los demás, haces el mismo pecado. Tú que estás diciendo que no han de hacerse tales cosas, haces cosas peores. Porque el hombre es malo por naturaleza. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Y de nada te sirve el que tú quieras excusarte, de nada te sirve el que tú quieras esconderte, y de nada te sirve el que tú quieras tener y demostrar conocimiento pleno de muchas cosas, si Dios no está contigo. Y eso lo hace ver Pablo a los judíos en aquel tiempo, y hoy te lo hace saber a ti también. A ti que te excusas en el conocimiento, a ti que te excusas en tus venidas a la iglesia, a ti que haces una cantidad de cosas raras y dices todavía que eres cristiano y todavía haces y aseveras que Dios estará contigo, cuando tus actitudes y tu forma de ser niegan toda verdad de Cristo en tu vida. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Pablo hace ver el abuso que los judíos estaban cometiendo sobre la gentilidad. Y a la hora que Pablo les exhorta, a la hora que Pablo les encara, los judíos se sienten reacios y hacen sentirse un panorama desolador, un panorama que los demostraba a ellos su depravación y su culpabilidad delante de Dios. Ya se pueden imaginar ustedes a alguien de la época de los judíos, igual hoy si usted va a Israel y hace un señalamiento de la índole que Pablo le hacía a ellos, la reacción no se dejaría esperar, porque los judíos se consideran la octava maravilla del mundo. Ellos tuvieron enfrente al Hijo de Dios, hablaron tanto de la venida del Mesías, hablaron tanto de las promesas y de las profecías que los profetas dijeron en su momento, y a la hora que Cristo estuvo enfrente no lo conocían. Mira qué cosa más curiosa. El propio Mesías estuvo enfrente de ellos y lo que hicieron fue crucificarlo. Tú te transportas al siglo XXI, o sea, al 2013, y vas a ver que la cristiandad está haciendo lo mismo. Hablan de un Cristo glorioso, hablan de un Cristo poderoso, hablan de un Cristo que salva, pero lo que menos tú haces es creer en Cristo. Y cualquier actitud que tomas niega la deidad de Cristo, porque no aseveras en tu corazón el cambio que Cristo puede hacer en tu vida. Y sigues viviendo en tu vieja naturaleza y sigues cometiendo pecado una y otra vez, y justificas tu pecado con el conocimiento de la verdad. Nada de eso te puede salvar si no hay un arrepentimiento genuino delante de Dios. Ahora veamos cómo Pablo refleja al hombre en su culpabilidad y hace el señalamiento tanto a judíos como gentiles
de lo que el hombre es en realidad. Y dice allá el verso 9, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Hay algo que nosotros debemos de aferrarnos a una realidad, y es que por cuanto todos pecamos, dice la palabra de Dios, estamos destituidos de toda gloria de Dios. Pero así como por un hombre entró el pecado al mundo, así también por un hombre entró la gracia y la salvación y la vida eterna para tu vida, para que tú puedas aferrarte a esa salvación gloriosa que el Señor te da. Y también es cierto que la maldad desde la creación nació por culpa del hombre, por culpa del pecado, por culpa de permitir que el pecado entrara a sus vidas e hiciera de sus vidas un guiñapo. El hombre no fue creado para ser derrotado. El hombre no fue creado para que tuviese miedo. El hombre no fue creado para que fuese condenado. El hombre fue creado para que fuese victorioso siempre. Pero lamentablemente el hombre en su maldad y en su pecado se dejó engañar, se dejó usurpar, se dejó robar la bendición de Dios sobre su vida. Y permitió la desobediencia, permitió el pecado en él. Y desde entonces el pecado adámico está sobre toda la humanidad de la tierra. Sea gentil, sea judío, sea cristiano o no cristiano, el pecado está sobre tu vida. Pero también Dios abrió la puerta y abrió la luz para que los que estamos bajo pecado, a través de Cristo, nuestros pecados sean perdonados y nuestra vida goce de la plenitud de la gloria de Dios sobre cada uno de nosotros. Eso era algo que los judíos no entendían. Eso era algo que los judíos no asimilaban en su vida. Porque para ellos la gentilidad seguía siendo abominación delante de Dios y no tenían arte ni parte con Dios. Pero el mismo Cristo dijo, es necesario que me vaya porque debo de ir a otras ovejas que no son de mi redil, pero que serán de mi redil, dice el Señor. Y se refería a usted y a mí. Que el Señor estaba derramando de su gracia y derramando de su misericordia, haciendo a un lado el decreto de condenación para que a través de la gloria de Cristo nosotros recibiésemos el perdón por nuestros pecados y el boleto hacia la vida eterna. Lamentablemente no todos lo asimilamos y no todos lo digerimos. Por cuanto vemos la gracia como algo lejano, vemos la misericordia de Dios como algo irreal en nuestras vidas. Y dudamos de todo aquello que Cristo ha podido hacer en nosotros. Por eso es que muchos cristianos, entre comillas, llegan a las iglesias, pero no se quedan en las iglesias. Muchos cristianos, entre comillas, oyen hablar de Cristo, reciben a Cristo un momento, pero después lo desechan porque se inclinan más por la veracidad del pecado que por la veracidad de Dios. Pero dice la palabra, todos estamos bajo pecado. Ni yo soy mejor que ustedes, ni ustedes son mejores que yo. Porque la misma vara nos cortó a todos. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos éramos malos y todos hacemos maldad. Pero Dios en su infinita bondad derrama misericordia para tu vida. Gloria sea para siempre.
al Hijo de Dios. Los judíos se consideraban mejores que los gentiles, al igual que hoy los cristianos se consideran mejores que otros. Pablo dice que ese es un razonamiento falso, tanto en el judío como en el gentil. Y Pablo hace esta pregunta: ¿somos mejores que ellos? Dice Pablo, refiriéndose a los judíos. ¿Somos acaso nosotros mejores que ellos? No. La misma raíz de pecado que existe en el judío es la misma raíz de pecado que existe en el gentil. No existe nacionalidad para el pecado, no existe cultura para el pecado. El mismo pecado llega a Nicaragua, llega a El Salvador, llega a Honduras y llega a todo el mundo. Donde quieras que vayas, el aroma a pecado se difunde. Y el mismo pecado es abominación delante de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, establece el pacto de gloria para que ese pecado sea borrado en aquellos que abren su corazón delante de Cristo, reciben a Cristo y bendicen su vida adoptando a Cristo como su Salvador personal. Lo vemos en los versos del 10 en adelante. Pablo hace o refleja, mejor dicho, la culpabilidad del hombre. Y dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo que nos hace ver en esta oportunidad es que nosotros seguimos siendo culpables. Y lo que Dios refleja del hombre es doloroso, pero para Dios ese es el hombre, el capítulo 3. Y cuando usted quiera sentirse más que los demás, solo vaya hacia la Biblia, busque el capítulo 3 y vea su retrato. Y diga, esto he sido yo, pero Dios ha cambiado mi vida. Porque no podemos seguir siendo malos y no podemos seguir haciendo pecado. Todo aquel que llega a los pies de Cristo y recibe a Cristo, su vida cambia rotundamente. Pero el Señor hace una reflexión de lo que es en realidad el hombre. Y esta porción del 10 al 18 son tomadas de los Salmos y del Antiguo Testamento, en la cual el hombre es reflejado en la ley como un ser malo y como un ser pecador, que no tiene de qué jactarse, que no tiene de qué excusarse, porque todo lo que el hombre hace va de continuo hacia la maldad. Y a pesar de que muchos han sido privilegiados con llegar a un buen instituto, a un buen colegio, a una buena universidad, de nada les sirve la enseñanza, de nada le sirve el conocimiento del mundo, de nada le sirve que le enseñen moral y civismo y pueda tener las mejores cualidades sobre la tierra, si al final sigue siendo malo y perverso. Y aunque haga algo bueno o él considere algo bueno, para Dios todo está malo. Porque mientras no lleve el sello de victoria, que es ese Cristo glorioso y el Espíritu Santo en nuestras vidas, que la sangre de Cristo haya bañado nuestro corazón, el hombre seguirá siendo malo. Y un día estaremos en la presencia de este Dios precioso, de este Dios divino. Y unos serán condenados y otros liberados de ese juicio, por cuanto la sangre de Cristo a uno los condenará para siempre, por cuanto no se arrepintieron de su maldad.
Dios hace un señalamiento del hombre en su pecado y lo muestra, como dice el verso 10, todos son culpables y todos están bajo pecado, dice el verso 9. Y no hay justo ni aun uno, y no hay quien entienda, porque todos en su maldad solo buscamos el pecado, la miseria, el fracaso. Nos gozamos en el placer y en la inmundicia y hacemos a un lado todo designio de Dios. Pero Dios quiere que tú cambies tu posición y Dios quiere que tú seas mejor cada día. Que ese designio de maldad, que esa vieja naturaleza vaya desapareciendo y desapareciendo y desapareciendo, porque una nueva investidura llega a tu vida y es la naturaleza de Cristo, la naturaleza divina, la que hace cambios en tu vida y te va llevando hacia una perfección para aquel día cuando nuestro Cristo glorioso venga. Porque no podrás entrar al reino de los cielos siendo pecador. Y no podrás entrar al reino de los cielos estando en pecado, siendo malo, siendo perverso. No podrás entrar al reino de los cielos. Porque será necesario un cambio rotundo en tu vida. Aparte de ese cambio que el Señor te da con ese sello de victoria que pone en tu corazón y ese baño de su sangre preciosa que perdona tus pecados, el día de mañana cuando Cristo aparezca a traer a su iglesia, tu vida, tu cuerpo será cubierto de incorruptibilidad y tú serás una persona diferente y volarás hacia la presencia de Dios, porque nada corruptible entrará al reino de los cielos. Cuando Pablo hace señalamientos y le muestra a los judíos, les hace una exposición de la injusticia judía y condenada por la misma Biblia, en la cual los judíos hacían señalamiento a los gentiles, pero ellos eran iguales o peores. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros vemos entrar a una persona y la quedamos viendo de pies a cabeza. Por su forma de vestir nos atrevemos si le vamos o no a saludar. Si vemos si viene o no lleno de pecado, como que nosotros fuésemos los jueces sobre la tierra. Ninguno de nosotros es juez, ni nosotros tenemos capacidad para hacer eso. Eso es una capacidad que ha sido otorgada para el Cristo de la gloria y Él no lo está haciendo. Al contrario, Él está derramando misericordia, extendiéndote la mano para que tú te agarres de Él y recibas de Él la bendición. ¿Quién te ha dicho a ti que tú puedes juzgar a otro? ¿Y quién te ha dicho a ti que tú puedes señalar a otro cuando tú también estás haciendo lo mismo o eres peor que el otro? En ningún momento hemos sido llamados para hacer señalamientos, sino que hemos sido llamados para ser adoptados hijos de Dios y recibir de Dios la bendición eterna. Cuando Pablo le hacía este señalamiento a los judíos empezaron a resistirse, los judíos empezaron a hacer cosas completamente raras de desagrado, porque no les gustaba que los señalaran. E incluso dice la Biblia de que Pablo les hace referencia, porque él mismo acusa a su propia raza. Y Pablo, que ya todos lo conocemos porque la Biblia así lo señala, que dice Pablo que él como fariseo era fariseo de fariseos y en cuanto a la ley irreprensible. Sin embargo, nada de eso le servía y él lo había desechado como basura para tomar el amor de Cristo sobre su vida. Si tú vas a ser diferente y quieres ser diferente, solo humíllate delante de Cristo y deja que el Señor se glorifique en tu vida.
Dice el verso 19, para ya ir finalizando. Dice el verso 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y aquí Pablo hace un señalamiento con relación al conocimiento y hace ver que aún con todo el conocimiento que puedas tener, serás culpable de juicio. Porque de nada sirve el conocimiento, y de nada sirve la jactancia, y de nada sirve el que tú tomes una posición de vencedor, cuando el mismo Cristo glorioso, cuando vino a la tierra, vino con una tez de humildad y con una tez de misericordia, buscando al oprimido, buscando al opresor, buscando a todo aquel que estaba contaminado, para él darle la oportunidad de salvación y de vida eterna, y para que fueran diferentes delante de Dios, porque por primera vez en la historia humana la misericordia de Dios se había derramado en forma de hombre, y le daba al hombre la victoria para que el hombre recibiera la salvación. Por primera vez en la historia humana, el Cristo de la gloria estaba descendiendo, dejando su trono de gloria para descender a esta tierra, tomar figura de hombre y darle al hombre mismo la victoria. Porque de lo contrario, nadie se hubiese salvado. Nadie. Porque todos estaban condenados, todos estaban sucios, todos estaban contaminados. Y cualquiera se podría presentar delante de ti y decirte: no, conmigo no pasa así. Sería mentiroso. Y aunque se muestre lo que hacían los judíos, que ellos se jactaban del conocimiento, se jactaban de la circuncisión, se jactaban de la ley, y que la ley para ellos era agradable, pero no la cumplían. No cumplían la ley. Además, a través de la ley conocían el pecado. A través de la ley tenían el conocimiento del pecado, porque el pecado les señalaba y el pecado se les incrustaba en sus vidas. Cuando la gracia aparece, la ley queda en un segundo plano, porque la gracia te da victoria. Cuando tú ves ahora a Pablo recitando estos versículos del 10 al 18, lo hace con el conocimiento pleno de que los judíos se habían convertido en unos jactanciosos y hacían alarde de su justicia, volviéndose injustos, a tal grado que hacían señalamientos a la gentilidad para que la gentilidad retrocediese. Pero cuando Pablo les hace ver que al igual gentiles y al igual judíos, los dos estaban cortados por la misma tijera del pecado, de nada le servía al uno jactarse del otro, ni de nada le servía al otro jactarse tampoco de los primeros, porque los dos estaban bajo la misma culpa del pecado. Y el hombre era miserable, y el hombre es pecador, y el hombre es pecaminoso, por cuanto desde su naturaleza así ha sido engendrado. El Salmo 51:5 dice: en pecado me concibió mi madre. Y el 58:3 dice: desde la matriz se apartaron los impíos. Porque desde niños, desde el vientre de la madre, ya tú traes el pecado incrustado en tu vida, y nada te puede hacer cambiar esa cosa, excepto la sangre preciosa de Cristo. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Yo con esto termino. No podemos ni debemos considerarnos tan justos a tal grado que no podamos necesitar de Dios. Allá el Evangelio según San Juan capítulo 8 habla
de una exposición del pecado, de una exposición de juicio. Cuando aquella mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio, dice la Biblia, los judíos la tomaron y la llevaron delante del maestro para que el maestro la condenara, y ellos la acusaban de haberla encontrado en pecado. Y les hacían el señalamiento y le decían al maestro: la ley establece que a los que son encontrados de esa manera sean muertos lapidados o muertos a pedradas. Dice la Biblia que el maestro hacía figuras con algo, con el dedo en la tierra, mientras aquella mujer que había sido encontrada en el acto mismo del adulterio lloraba intensamente a los pies de Cristo, sabiendo que estaba condenada. Ella sabía que había cometido pecado. Ella sabía que ya no había nada que hacer para su vida, porque la ley hacía señalamiento y los judíos revertían todo eso. Pero el maestro, que es justo, el maestro que es ecuánime, les hace ver y los confronta y les señala y les dice que si vosotros estáis exentos de culpa, lancéis la primera piedra, porque ellos eran iguales de pecador que la mujer. Ellos merecían la misma condena que la mujer, porque ellos en lo oculto hacían pecado y esta mujer también había cometido pecado. Cuando se vieron confrontados, dice la Biblia, uno a uno empezó a dar media vuelta e irse lejos del lugar, porque sentían que la mirada del maestro estaba en sus vidas. ¿Te has puesto a pensar, cuando tú señalas a otros, que tú puedes estar en la misma condición o en una condición peor? ¿Te has puesto a pensar que cuando tú estás señalando a otro en su pecado, que en lugar de acercarte y buscarle como ayudarle, lo que haces es condenarlo y lo que haces es enjuiciarlo? Cuando aquellos hombres dieron media vuelta y quedaron solo el maestro y la mujer, el maestro le dijo: ¿dónde están los que te condenan? Se han ido, dijo el maestro. Sí, Señor, se han ido. Pues vete tú también en paz, porque ni yo también te condeno. Porque el maestro no ha venido a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por medio de él. Bendita sea su misericordia. El Señor no ha venido a hacer señalamientos en vano. El Señor lo que ha venido a hacer es a derramar misericordia para que tú aproveches la oportunidad que tienes, busques a Cristo, recibas a Cristo y glorifiques a Cristo. Porque nada de eso, fuera de ahí, podrá salvarte. Todos somos culpables de pecado, y por cuanto somos culpables estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en las manos de Cristo, en la gloria de Cristo, tenemos vida eterna, vida en abundancia que solo el Rey nos puede dar. Porque para eso vino Cristo al mundo, para que el mundo sea salvo por medio de él. Si tú estás haciendo señalamientos, si tú te estás sintiendo mejor que cualquiera, solo recuerda una cosa: la vida religiosa no te va a ayudar en nada. Abre tu corazón en una forma genuina delante de Dios y deja que el Señor se glorifique en tu vida. Porque si hay algo que es más fácil para que reciba de Dios, o para que pueda meditar en la posición que es el ladrón, el violador, el sinvergüenza, que su pecado le está señalando todos los días que él es un pecador y está recibiendo la oportunidad o el llamado para convertirse a Cristo.
Pero en cuanto al religioso, este se esconde en el pecado, este se esconde en el conocimiento, este se esconde en la Biblia y se esconde en todas partes, y él cree que es bueno, y él cree que es justo, y él cree que es mejor. Pero un día el religioso se encontrará con el Señor, y entonces le va a decir: Señor, si yo hacía esto por ti, Señor, si yo echaba fuera demonios, y yo iba a la iglesia todos los días, y yo te cantaba salmos, y yo alababa tu nombre. Y el Señor le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Bendita sea la misericordia de Dios. El hombre es culpable por naturaleza de pecado, de maldad y de juicio. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Nos ponemos de pie. Dios, en su infinito amor, nos hace ver la posición del hombre en cuanto al pecado, la posición del hombre en cuanto a juicio. Pero también nos hace ver la posición de Cristo en cuanto al hombre. Mientras Cristo no venga a recoger a su iglesia, siempre habrá una oportunidad para el ser humano, y siempre habrá misericordia derramada de Dios para tu vida. Dios quiere que todos procedamos hacia un digno arrepentimiento, y que cada día seamos mejores delante de Dios y delante de los hombres. No te vanagloríes de lo que eres. Mejor medita en tu corazón. Y si encuentras pecado en tu vida, pídele al Señor misericordia para que Él te pueda cambiar. No te jactes, no abuses de los favores que el Señor hace a tu vida. No abuses de las misericordias de Dios derramadas para tu vida. Porque Dios está obrando en los corazones y quiere que tú cambies en tu forma de ser. Vamos a orar a Dios y le vamos a pedir al Señor que obre en nuestras vidas, que Él se glorifique. Si tú sientes haberle fallado, abre tu corazón delante de Cristo y pídele perdón. Mejor ser valiente una vez y no cobarde toda la vida, porque por cobarde puedes perder la mayor bendición para ti. Padre nuestro que estás en los cielos, bendita misericordia, Dios, tú has derramado a nuestras vidas. Tú obras, Señor, en nuestros corazones. Tú te glorificas, Dios, en cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, que perdones toda iniquidad y todo pecado en nuestras vidas. Glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo y obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, por quien te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios.